areolas, los esfínteres precapilares, los capilares y las vénulas. Ahora hablaremos cómo se realiza este intercambio de sustancias entre estos dos espacios, entre el espacio capilar y el intersticial. Esto se hace a través de dos, digamos, vías. Una que es directamente los espacios intermoleculares de las membranas de las células endoteliales y a través de los poros capilares. Las dos vías van a utilizar el medio de la difusión. La difusión es el medio más importante para que se transfieran, para que se transporten sustancias de un espacio al otro. Ya sabemos que la difusión no es nada más que la consecuencia del movimiento térmico de las moléculas que se mueven por su propia energía cinética, de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración. El agua y otras sustancias disueltas en el agua van a atravesar a través de los poros capilares, ¿no? Tanto moléculas como iones van a eh, desplazarse en una dirección y luego en la otra dirección. Como vemos aquí en el dibujo, hay moléculas que están saliendo, ¿no? Las flechas representan la salida de moléculas de agua, de iones, de moléculas de glucosa, de aminoácidos, vitaminas y otras sustancias desde el espacio capilar, desde el líquido capilar, desde el líquido plasmático hacia el intersticio. Y también hay moléculas, ¿no? Agua, iones, productos de desecho que están volviendo desde el intersticio hacia el líquido plasmático, hacia el espacio capilar. Ahora, ya sabemos que para que se produzca la salida o la entrada de estas moléculas deben rebotar unas con otras en un espacio cerrado y además rebotan no solamente unas con otras, sino también rebotan con las paredes del recipiente que las contienen. Entonces, ahora, cuando las moléculas chocan entre sí, se produce una aceleración de cada una de las moléculas. Cuanto mayor sea la concentración de las moléculas en un espacio, los choques van a ser muy frecuentes y la velocidad también con el que se mueven las moléculas van a ser mucho mayor. Y la difusión va a ser mucho más veloz entre un espacio y otro. Cuanto menor sea la concentración de estas moléculas, o estos átomos o estos iones, entonces menor va a ser el movimiento, la velocidad del movimiento de las partículas y también menor la velocidad de difusión, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué sustancias difunden a través de la pared capilar? A través de la pared capilar difunden los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Estas son sustancias liposolubles. Esta difusión se hace a través de los espacios intermoleculares, de las membranas de las células endoteliales y esta velocidad de transporte es muy intensa, dado que las concentraciones de oxígeno en el capilar son altas, entonces va a haber un movimiento intenso de moléculas de oxígeno desde el capilar hacia el intersticio. Por otro lado, el dióxido de carbono tiene una alta concentración en el líquido intersticial. El dióxido de carbono se origina en las células y desde las células sale hacia el intersticio y desde aquí
donde está acumulado en gran cantidad, se dirige hacia el espacio capilar, donde hay menor concentración de dióxido de carbono. Entonces hay un movimiento del dióxido de carbono desde el intersticio a gran velocidad, además, desde el intersticio hacia el espacio capilar, ¿no? Entonces, el oxígeno llega a través de la sangre arterial y pasa hacia el intersticio con gran velocidad. En cambio, el dióxido de carbono que se produce en las células se acumula en el intersticio, pasa a gran velocidad hacia el espacio capilar y luego a través de la sangre venosa va a ser llevado hacia los pulmones para su eliminación. Bien, entonces estas son características de las liposolubles. Ahora, hay otras sustancias liposolubles también que atraviesan la membrana capilar, algunas hormonas que se originan del colesterol, todas las hormonas sexuales, las hormonas de la glándula suprarrenal, los corticoides, la aldosterona, los andrógenos de la glándula suprarrenal también atraviesan estas paredes capilares por liposolubilidad. Hay también sustancias exógenas como fármacos y gases anestésicos que van a atravesar la membrana capilar por liposolubilidad. Bien, ahora también tenemos entonces sustancias hidrosolubles o no liposolubles. Todas las sustancias como las moléculas de agua, los iones, el cloro, el sodio, el hidrógeno, el potasio, la glucosa, los aminoácidos, van a difundir a través de los espacios de los poros capilares. Recuerden que estos espacios son entre 6 a 7 nanómetros de diámetro, un diámetro suficiente para que difunda el agua, por ejemplo, en gran cantidad. La solubilidad del agua es muy grande en la membrana capilar. Es la molécula más soluble, desde luego, y la que más que soluble, la que más rápido va a difundir entre los dos espacios. Luego le siguen los iones por su peso molecular, por el tamaño que tienen los iones, son sustancias muy pequeñas, elementos muy pequeños, que atraviesan también con facilidad los poros. Eh, la glucosa, los aminoácidos, que son un poco más complejos, moléculas más complejas, también pueden hacerlo porque todavía el tamaño molecular es apto para atravesar este diámetro de 6 a 7 nanómetros. Ahora, también todas estas sustancias, el agua, los iones, la glucosa, los aminoácidos, van a atravesar la pared capilar por difusión, ¿no? Rebotando las moléculas unas con otras. Entonces, cuanto mayor sea la concentración en cualquiera de los dos lados de la membrana capilar, va a haber la dirección de la difusión va a ser hacia el intersticio o hacia el capilar. Los iones, por ejemplo, están constantemente atravesando esta barrera. Y los sodios, ni bien atraviesan la membrana capilar desde el capilar hacia el intersticio, fíjense, hay un desequilibrio osmótico, aumenta la concentración de sodio en el intersticio y disminuye en el líquido capilar. Entonces, para mantenerse la osmolaridad de los dos líquidos, nuevamente el sodio vuelve hacia el líquido capilar. Esto garantiza que se mantengan también de una u otra manera las concentraciones de los iones tanto en el líquido intersticial como en el líquido capilar. Además, desde el lado del intersticio, desde el lado de las células, se producen una serie de sustancias de desecho. Estas moléculas también se concentran en gran cantidad en el intersticio y rebotan unas con otras y
difunden a través de los poros hacia el capilar. Entonces, la difusión, como ustedes podrán ver, es el medio de transporte más importante entre el espacio capilar y el espacio intersticial, entre el líquido plasmático y el líquido intersticial. Bien. ¿Cuál es la permeabilidad relativa de los poros capilares? Si una sustancia como el agua, que es la sustancia que tiene la mayor difusión, o sea, tiene la mayor permeabilidad, la mayor velocidad de difusión, que tiene un peso molecular de 18, le asignamos una permeabilidad de 1, este es un valor relativo que estamos asignando a la molécula más permeable, que es agua, la que con mayor facilidad atraviesa el poro capilar debido a su peso molecular. Recuerden, el poro capilar es de 6 a 7 nanómetros. 20 moléculas de agua pueden pasar con gran facilidad a través del poro capilar. Entonces, es la molécula más permeable. Le asignamos una permeabilidad relativa de 1. El cloruro de sodio tiene un peso molecular de 58.5, va a tener una permeabilidad relativa en relación a este 1, ¿no?, de 0,96. La urea, una sustancia de desecho, ya una molécula más compleja, que es el producto de degradación de las proteínas, va a tener un peso molecular de 60. La permeabilidad va a ser de 0,8 al agua. La glucosa, que ya es una molécula mucho más compleja, ¿no?, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, la molécula de glucosa. Entonces, es una molécula de peso molecular relativamente alto en relación al agua o a los iones. 180 va a tener una permeabilidad de 0,6. La sacarosa, con su peso molecular de, perdón, sí, la sacarosa con peso molecular de 342, de 0,4 la permeabilidad relativa. Incluso aquí es la inulina, que es una sustancia, no es insulina, inulina, tiene una peso molecular de 5.000, tiene una permeabilidad de 0,2. Hasta aquí, fíjense, moléculas todavía grandes como la inulina pueden atravesar los poros capilares, en especial la mayor parte de los poros capilares que están en los tejidos, ¿no? Pero ya moléculas que tienen un peso molecular demasiado grande como las proteínas, ya la permeabilidad es mínima o nula. ¿Vean? La mioglobina, por ejemplo, tiene un peso molecular de 17.600 y aquí la permeabilidad relativa es de 0,03. La hemoglobina tiene un peso de 68.000 y la permeabilidad es de 0,01. O la albúmina y la globulina, que también son proteínas de alto peso molecular, de 69.000 la albúmina, vamos a tener una permeabilidad relativa de 0,001. Es decir, estas moléculas, mioglobina, hemoglobina, albúmina, ya no atraviesan el poro capilar, son demasiado grandes para atravesar el poro capilar, no son permeables. Por eso es que nunca o lo normal es que no atraviesen proteínas plasmáticas desde el líquido plasmático hacia el líquido intersticial y siempre las proteínas se mantengan en el plasma. De hecho, como vamos a ver enseguida, las proteínas generan un tipo de presión, la presión coloidosmótica, que mantiene la cantidad de agua en el plasma. Bien. Ahora, vean las características del intersticio. El intersticio es nada más que el espacio que separa entre
célula y célula, ¿no? Si esta es una célula y esta es la otra célula, el espacio entre una célula y otra célula conocemos como intersticio. El intersticio es un espacio, pero no es un espacio vacío, ni es un espacio de agua, no es un mar de agua. Cuando hablamos de líquido intersticial, y es el líquido que se encuentra en este intersticio. Ahora, este intersticio no es un océano donde están las células están sujetas en lo que se conoce como el tejido intersticial. Este tejido intersticial es el que contiene el líquido intersticial. Este intersticio representa una sexta parte del volumen de todo el organismo, ¿no? Ahora, entre el tejido intersticial en este espacio está circulando el líquido intersticial. Ahora, este intersticio, donde va a circular este líquido intersticial, está compuesto de dos tipos de estructuras. Unas que son haces de fibras de colágeno. Fíjense, estas formas alargadas como lombrices, ¿no? De color rojo o morado, o vino tinto, son haces de fibras de colágeno, monómeros de están, digamos, dispuestos en todo el intersticio. Además, tenemos filamentos de proteoglicano, que está compuesto por ácido hialurónico y por proteínas de muy baja, digamos, de muy bajo peso molecular, que no están navegando, sino no son proteínas libres, sino como las albuminas y las globulinas, sino son estructuras proteicas que acompañan al ácido hialurónico. Son estas digamos, líneas celestes más delgadas. Entonces, toda esta estructura lo que hace es proporcionar la fuerza tensional y sostén a las células. Este tejido sostiene a las células. Las células están muy bien fijadas en el intersticio. Como les decía, no están navegando, no están sueltas, chocando unas con otras. No, cada célula está muy bien sujeta a esta estructura, al intersticio, al tejido intersticial. Ahora, a través del intersticio vamos a tener la presencia de líquido intersticial, o sea, el movimiento del líquido intersticial se realiza a través del intersticio. El intersticio viene a ser una estructura muy parecida a una esponja. Ustedes ven, la esponja es una estructura muy firme, ¿no? Muy dura, difícil incluso de romper, tienen que estirar con fuerza para romper una esponja. Entonces, más o menos esa es digamos, la comparación que podría hacerles entre el intersticio y una estructura relativamente similar, una esponja. Ahora, la esponja, podemos nosotros echar en la esponja y el agua circula fácilmente por el interior de la esponja, ¿no? De un extremo a otro podemos llenar un recipiente y meter una esponja y la esponja se va a llenar de agua en su interior. Exactamente así es como sucede la circulación del líquido a través de este tejido, del intersticio. Es muy, digamos, permeable el intersticio. Entonces, eh, el líquido intersticial que sale desde los capilares, que deriva desde, digamos, de la filtración y difusión de los capilares, este líquido circula por todo el intersticio, ingresa a las células, vuelve a salir, vuelve a circular por el intersticio y vuelve hacia el capilar. Y siempre hay un permanente intercambio entre el Perdón, no sé qué pasó. ¿Cómo me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, bien. Hay un permanente intercambio entonces de líquido entre el capilar
y el intersticio, ¿no? Sale líquido por difusión, por filtración, desde el capilar hacia el intersticio. Este líquido circula, entra a una célula, sale de la célula, la misma molécula de agua, vuelve hacia el intersticio y finalmente vuelve hacia el capilar. Entonces hay un permanente movimiento de moléculas acá, de agua y otras sustancias también, ¿no? Como iones, como glucosa, como productos de desecho en el líquido intersticial. Ahora, este líquido que está en el intersticio contiene exactamente los mismos componentes que el plasma, excepto proteínas. No tiene proteínas plasmáticas, ni tampoco células plasmáticas. No hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos, a no ser que hubiera necesidad de una migración de neutrófilos o de macrófagos, porque hay una inflamación, un daño celular, pero normalmente, a no ser los macrófagos anclados en los tejidos, el líquido intersticial es exactamente igual que el plasma, sin proteínas, sin células sanguíneas. Ahora, este líquido está aquí navegando, ¿no? Entre elementos de proteoglicano, entre los haces de colágeno. Y este líquido que está navegando entre estos filamentos y entre estos haces, se conoce como gel, ¿no? Eh, Ahora, el gel tiene una rapidez de difusión de un 90 a 95% a través de del intersticio. Esto quiere decir que aunque el líquido esté atrapado entre los filamentos de proteoglicano, en realidad está circulando libremente a una rapidez de difusión de entre 90 a 95%, que es una velocidad alta. De hecho, vean, todas las moléculas que salen desde el capilar llegan muy rápidamente a la célula porque la célula requiere de esas moléculas, ya sean oxígeno, o sea, glucosa o aminoácidos. Esas moléculas deben llegar rápidamente a las células. Por eso, aunque decimos que está atrapado entre el intersticio, el líquido, en el gel, en realidad está circulando a gran velocidad. Una velocidad de difusión de 90 a 95% con relación a la que se daría a nivel del poro capilar. Bien, ahora, eh, además de este gel que está atrapado en el intersticio, hay estos líquidos libres, o sea, es líquido que no está entre los filamentos de proteoglicano y que son espacios que están a nivel del intersticio y que, como ustedes pueden ver, estas estructuras alargadas blancas se las conoce como riachuelos de líquido libre. Este es un líquido libre, ¿no? Aquí hay riachuelos, es líquido que no está atrapado entre los filamentos. También hay estas vesículas que contienen también líquido libre, que no está atrapado entre los filamentos. Estos riachuelos y estas vesículas suelen aumentar de tamaño cuando hay un aumento de filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Cuando se forma el edema, por ejemplo, el edema generalmente se forma a expensas del ensanchamiento de estos riachuelos. Hacia aquí se dirige el exceso de líquido en el intersticio y ensancha estos riachuelos de líquido libre o las vesículas de líquido. Bien, entonces tenemos dos tipos de líquido en el intersticio, ¿no? El gel, que está atrapado entre los filamentos de proteoglicano, y el líquido libre, que está en estos riachuelos y en las vesículas, que es líquido libre. Normalmente estas van a representar menos del 1% de todo el líquido intersticial, pero cuando hay una condición patológica como es el edema, cuando hay una retención de líquidos en el intersticio,
pueden ensancharse, y estas vesículas y estos riachuelos son los que van a aumentar a expensas del líquido que se va reteniendo en el intersticio. Bien, entonces es el intersticio y sus características. Ahora, ¿cómo es la filtración de líquidos a través de los capilares? El capilar y el poro capilar en especial es un espacio por el que circula el líquido plasmático y el líquido intersticial con gran facilidad. ¿Recuerdan? Podríamos decir que el líquido plasmático y el líquido intersticial son dos eh, variedades nada más del líquido extracelular. Entonces, este líquido extracelular, con todas sus características, con las concentraciones de iones y otras moléculas que conocemos, va a circular intensamente a través de los poros capilares. Ahora, esta circulación no es espontánea, no es porque, no sé, hay una voluntad de que, ¿no? Vaya entre el líquido desde el capilar hacia el intersticio o salga líquido desde el intersticio hacia el capilar. Está, además, no cuando la sangre llega al capilar, no es que la sangre llega al capilar y se exprime todo el líquido de, de la sangre hacia el intersticio y en un instante y en el próximo instante vuelve todo ese líquido desde el intersticio hacia el capilar, ¿no? Para llenarlo nuevamente. No, no funciona así. Generalmente la concentración de agua, de iones, de otras sustancias entre el líquido intersticial y el líquido capilar está siempre equilibrada. Siempre hay la misma cantidad de agua en el capilar que en el intersticio, y también en las concentraciones de iones, en especial de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, aunque de otras sustancias puede variar. Por ejemplo, en el extremo arterial vamos a tener una gran concentración de ¿qué? De oxígeno, de glucosa, que son los nutrientes que están llegando hacia los tejidos. Y en el extremo venoso del capilar vamos a tener una baja concentración de estas sustancias y más bien una alta concentración de dióxido de carbono, de urea, de ácido úrico, de creatinina, que ya son sustancias de desecho que están viniendo desde las células. Pero en general, en relación al líquido y a la presencia de iones en el líquido, hay un equilibrio entre el intersticio y el líquido capilar. Ahora, ese equilibrio se mantiene gracias a una característica del movimiento de este líquido, que es la filtración. Los líquidos se filtran a través de los poros de los capilares. ¿Y quién determina esta filtración a través de los poros capilares? Hay 3 o 4 fuerzas que van a determinar la filtración de estos líquidos. Por una parte están la presión hidrostática. Por otro lado, la presión coloidosmótica. Cuando hablamos de la presión hidrostática, tenemos que hablar de la presión que ejerce el líquido sobre las paredes de los capilares, y entonces hay una presión hidrostática en el capilar. Pero también, cuando hablamos de presión hidrostática, tenemos que hablar de la presión que ejerce el agua en las paredes del intersticio, y hay una presión hidrostática intersticial. Entonces tenemos dos presiones hidrostáticas: la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial. Son dos fuerzas físicas que
tienden a empujar el líquido a través de los poros capilares, ya sea desde el capilar hacia el intersticio o desde el intersticio hacia el capilar, porque en los dos compartimientos se ejerce una presión hidrostática. El líquido ejerce una presión sobre las paredes que lo contienen. Por otro lado está la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica está provocada por las proteínas plasmáticas que provocan el movimiento del líquido, y este movimiento del líquido sucede digamos, a favor de atraer el líquido hacia una proteína. Las proteínas tienen la capacidad de atraer agua. A esta capacidad de atraer agua se conoce como ósmosis. Por eso esta presión se llama presión coloido-osmótica. Las proteínas son osmóticamente activas, o sea, es decir, atraen con gran intensidad moléculas de agua. Tenemos proteínas en el líquido capilar. A nivel de los capilares están las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, la protrombina y muchas otras proteínas, pero en especial la albúmina y la globulina tienen una capacidad de atraer agua enorme. Entonces, atraen agua. Pero también hay proteínas en menor cantidad, como hemos visto, a nivel del intersticio. Estas proteínas del intersticio también atraen agua. Entonces tenemos una fuerza física, que es la presión coloidosmótica, que por ósmosis mueve el agua desde el intersticio hacia el capilar. Esa es una fuerza muy grande que generan las proteínas plasmáticas. Y también tenemos una fuerza física menor, pero está presente en el intersticio, que atrae agua también por ósmosis desde el capilar hacia el intersticio, ¿no? Y son las proteínas intersticiales que son las que generan esta fuerza. Entonces, vean, el agua va y viene constantemente por los poros capilares movidos por estas cuatro presiones. La presión hidrostática, tanto del líquido capilar como la del líquido intersticial, la presión coloidosmótica ejercida por las proteínas plasmáticas y también la presión coloidosmótica ejercida por las proteínas que están en el intersticio. Como un complemento a estas dos fuerzas físicas, estas cuatro fuerzas físicas, si ustedes quieren, que hacen mover el agua a través de los poros capilares, tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es capaz de devolver a la circulación pequeñas cantidades de proteínas y de líquidos que, cuando se producen estas fuerzas de filtración, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, suelen quedarse en el intersticio. Hay un exceso de agua que se queda en el intersticio durante las 24 horas, que es de unos 2 litros a 2 litros y medio de agua, de líquido en general, que se queda en el intersticio y que no vuelve a través de los poros, gracias a estas dos presiones. Entonces, vean, 2 litros y medio de agua en el intersticio hace que hay un desequilibrio enorme en 24 horas. Empezaría a generarse un edema intenso, ¿no? En 4 días había un desequilibrio total entre el líquido intravascular general y el líquido intersticial, por esa retención de 2 litros y medio de agua por día. Entonces, además, hay pequeñas proteínas que pueden filtrar y que además podrían provocar mayor desequilibrio todavía entre estas fuerzas, como vamos a ver enseguida. Entonces, para eso tenemos al sistema linfático, que es un sistema circulatorio adicional, complementario, que devuelve
a la circulación pequeñas cantidades de líquido a través de los vasos linfáticos, de los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y finalmente de la gran vena linfática y del conducto torácico, se devuelve todo ese exceso de líquido que suele quedar en el intersticio para que no hayan desequilibrios entre el líquido intersticial y el líquido vascular. Bien, entonces son estas las fuerzas que van a determinar la filtración del líquido a través de los capilares. Bien, entonces, como les decía hace un momento, estas fuerzas son la presión capilar, la presión hidrostática capilar, que es esta, tiende a forzar la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Pero también está la presión hidrostática intersticial, que tendería a forzar digamos, el retorno del líquido desde el intersticio hacia el capilar. Está la presión coloidosmótica del líquido vascular, el líquido capilar. Este está determinado por las proteínas, la globulina, la albúmina, que están aquí en gran cantidad, que atrae el líquido. Entonces, tiende a forzar el retorno del líquido desde el intersticio hacia el capilar. Y también está la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que lo que hace es forzar la salida desde el capilar hacia el intersticio. Bien, a todas estas fuerzas las vamos a conocer como las fuerzas de Starling. Recuerdan, ya hemos hablado de este fisiólogo. Cuando hemos hablado del corazón, ya hemos visto el mecanismo de Frank Starling. Frank, un fisiólogo, y Starling, otro. Entre los dos determinaron este mecanismo de control intrínseco del corazón, el mecanismo de Frank Starling. Entonces, es el mismo, Starling, en este caso, el que ha calculado estas fuerzas que van a determinar la entrada y salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio a través de la membrana capilar. ¿Recuerden? Las fuerzas de Starling son estas 4 fuerzas. Ahora, ¿cómo se han determinado estas 4 fuerzas? No vamos a entrar en detalle, pero se han utilizado diferentes técnicas. Se ha utilizado el método directo con el uso de la micropipeta, el método isogravimétrico para medición de la presión funcional indirecta y en especial este método isogravimétrico ha determinado que la presión capilar media es de 17 milímetros de mercurio. Recuerden este 17 milímetros de mercurio como presión capilar media, así como tenemos la presión media arterial, que es de 100 milímetros de mercurio, tenemos la presión capilar media de 17 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del líquido intersticial se ha también calculado con el método de la micropipeta, método de las cápsulas huecas perforadas, método de la cápsula de algodón y también, vean, hay diferentes valores a los que se ha arribado para determinar la presión hidrostática del líquido intersticial. Y todo, si ustedes observan, todas estas técnicas de medición han mostrado que el líquido intersticial tiene no una presión positiva como el método o como la presión capilar, sino una presión negativa. Tenemos menos 2 milímetros de mercurio con el uso de la micropipeta. El método de las cápsulas perforadas huecas, menos 6 milímetros de mercurio. El método de la cápsula de algodón, de menos 1 a menos 3 milímetros de mercurio. Todas estas mediciones nos demuestran que la presión hidrostática del líquido intersticial no es positiva, sino negativa. Y esta negatividad se debe al sistema capilar que les decía hace un momento, porque el sistema capilar está compuesto por al sistema linfático. El sistema linfático está compuesto por muchos capilares, los capilares linfáticos, que son muy permeables y que atraen el líquido también, ese exceso de líquido hacia el capilar.
hacia el capilar linfático para desde el capilar linfático volverlo a la sangre hacia la vena aorta a través del conducto torácico y de la gran vena linfática. Entonces, generan una presión negativa estos capilares linfáticos, lo que hace que en general en el intersticio haya una presión negativa. Entonces, si volvemos a este gráfico, vamos a ver que esta presión hidrostática no tiene este sentido, ya mirando los valores que determinan los métodos de medición. Entonces, si fuera una presión positiva, esta flecha estaría correcta, digamos, el agua estaría volviendo desde el intersticio hacia el capilar. Pero como es una presión negativa, entonces lo que tenemos es que el agua, normalmente, debido a esta presión de líquido intersticial, es atraída desde el capilar hacia el intersticio. Entonces, esta presión, la presión eh, eh, intersticial, esta presión intersticial se suma a esta presión hidrostática capilar, haciendo que el agua salga desde el capilar hacia el intersticio. Se ha determinado con un promedio de 3 milímetros de mercurio como el valor de la presión hidrostática del líquido intersticial. Luego, bueno, esto es el método isogramimétrico para medir, ¿no? Y este es el método de la cápsula perforada. Luego están las presiones coloidosmóticas del plasma y del líquido intersticial. Aquí, vean, la presión coloidosmótica del plasma está determinada por las proteínas plasmáticas, que como les he dicho hace un momento, tiene una capacidad, una fuerza de atracción del agua enorme. Produce que el agua se mueva hacia la proteína, produce una ósmosis, un movimiento de agua hacia la proteína. Entonces atrae el agua hacia las proteínas. Las proteínas plasmáticas que son abundantes y digamos de un peso molecular alto, están entre las proteínas de mayor peso molecular, la albúmina y la globulina, además del resto de otras proteínas plasmáticas también, como fibrinógeno, como protrombina, ¿no? Todas esas proteínas atraen agua desde el intersticio hacia el plasma y tienen un valor neto de 28 milímetros de mercurio de fuerza de atracción. Pero también las proteínas del líquido intersticial van a ejercer su propia fuerza de atracción del agua, ¿no? Y la concentración de proteínas a nivel del intersticio es mucho menor que la que hay en el plasma, un 40% menos. La presión media también para la concentración de proteínas es de 8 milímetros de mercurio. Entonces, estas son fuerzas antagónicas. Por ejemplo, la presión coloidosmótica del plasma atrae agua hacia el plasma, ¿no? Atrae agua desde el intersticio hacia el capilar. En cambio, la presión coloidosmótica del intersticio hace una fuerza contraria, atrae agua desde el capilar hacia el intersticio. Bien, entonces, como ustedes verán, tenemos fuerzas de entrada y fuerzas de salida del agua del capilar hacia el intersticio. Ahora, ya hemos hablado que el capilar, si dibujamos aquí un capilar rápidamente, este capilar tiene un extremo arterial, esta es la arteria, y un extremo venoso, es la vena. La vena. En realidad aquí la arteriola y aquí la vena, ¿no? La arteriola tiene una presión de aproximadamente 35 milímetros de mercurio y las vénulas de 10 milímetros de mercurio. Entonces, como ustedes pueden ver, si restamos esta
presión de la arteria y de la vena, 35 menos 10, vamos a tener una diferencia de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Entre un extremo y el otro. En este 1 a 3 milímetros de distancia, la presión cae de 35 milímetros a 10 milímetros de mercurio. Es un descenso bastante brusco de la presión en un espacio tan pequeño, como ustedes verán. Entonces, entre los dos extremos de los capilares, entre el extremo arterial y el venoso, diríamos que hay una diferencia de presión entre 15 y 25 milímetros de mercurio. En algunos casos esta diferencia va a ser menor a 25, ¿no? Porque en el extremo arterial podrá estar a 25 milímetros, en el extremo venoso a 10 o 30 y 15, entonces puede variar. Pero en general vemos que hay esta diferencia, una diferencia muy marcada entre los dos extremos. Vamos a tomar normalmente a estos dos valores para ver cómo juegan las fuerzas de Starling para el ingreso y la salida de líquido desde el capilar. 35 milímetros de mercurio al extremo arterial y 10 milímetros de mercurio al extremo venoso. Si tomamos esto, aquí hay una mayor presión hidrostática capilar, como ustedes podrán ver en este extremo. Hay mayor presión hidrostática capilar, entonces aquí hay una fuerza que el agua ejerce contra las paredes del capilar que va a tender a que salga una gran cantidad de agua aquí. Y aquí disminuye la presión hidrostática capilar, 10 milímetros de mercurio, y más bien hay una mayor presión coloidosmótica, hay una mayor presión hidrostática del intersticio. Entonces, como aquí hay una baja presión el capilar, el agua suele tender a volver, ¿no? Entonces, el agua está yendo y viniendo a través de las paredes del capilar, ¿no? Y además, que el agua sale de entre estos dos extremos, aquí sale y aquí vuelve, también hay una cantidad de agua que está circulando, ¿no? Y que no llega a salir, que se mantiene en el capilar. Y todos estos movimientos de agua y de iones tienen que estar muy bien equilibrados. No puede salir más o volver más de lo que ha salido. Tiene que salir una cantidad y volver la misma cantidad al capilar en este espacio tan pequeño. Vean, se tiene que mantener en equilibrio entre los dos líquidos, entre el líquido vascular y el líquido intersticial. Tanto un equilibrio en la concentración de agua como en la concentración de los iones, el sodio en particular. Bien, borraremos. Ahora, analicemos a las fuerzas que provocan la filtración en el extremo arterial del capilar. Si ponemos que en el arterial del capilar tenemos una presión capilar de 30 milímetros de mercurio, le asignaremos este valor, ¿recuerdan? Entre 35 y 10. 30 milímetros de mercurio. Una presión negativa del líquido intersticial de 3 milímetros de mercurio y una presión coloidosmótica del líquido intersticial de 8 milímetros de mercurio y además una presión coloidosmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio, vamos a ver cuáles son las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior y a desplazar el líquido hacia el interior del capilar. Dibujemos entonces aquí un capilar. Bien, muy mal dibujado, pero no importa, es un capilar, hagan de cuenta que es un capilar. Veamos cuáles son las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior, desde el capilar hacia el intersticio.
¿Vean? Tenemos la presión hidrostática del capilar. Si en el extremo del capilar, aquí estamos analizando, en este extremo, ¿ya? En el extremo del capilar es de 30 milímetros de mercurio, es una fuerza que tiende a sacar el líquido, ¿no? Saca líquido hacia el intersticio. Además tenemos la presión negativa del líquido intersticial. Hemos dicho que el líquido intersticial también te ejerce una presión, pero debido al sistema linfático que lo que hace es generar una presión negativa, esta presión no va a tender a empujar el líquido hacia el intersticio o hacia el capilar, sino más bien se va a sumar a estas fuerzas positivas, esta presión, esta fuerza negativa, y va a sacar el líquido desde el capilar hacia el intersticio. Y finalmente está la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Las proteínas del intersticio atraen líquido hacia el intersticio. Estas tres fuerzas, 30 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio y 8 milímetros de mercurio, suman 41 milímetros de mercurio de fuerzas físicas que sacan el líquido en el extremo capilar hacia el intersticio. Y ahora, aquí en el extremo capilar, la única fuerza que ejerce, digamos, que ayuda a que retorne el líquido, que detiene, si ustedes quieren, la salida del líquido, es la presión coloidosmótica de las proteínas que están circulando aquí, las proteínas de plasma. Estas proteínas plasmáticas van a hacer que el líquido retorne o van a retener la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Entonces, esta es una fuerza que tiende a desplazar el líquido hacia el interior del capilar. Si sumamos estas dos fuerzas, las fuerzas de salida 41 milímetros de mercurio y las de entrada 28 milímetros de mercurio, tenemos una fuerza neta de salida en el extremo capilar de 13 milímetros de mercurio. Estos 13 milímetros de mercurio, vean, hace que salga el líquido en el extremo capilar hacia el intersticio. Muy bien, ahora lo mismo podemos ver en el otro extremo, porque el capilar tiene un extremo arterial y también tiene un extremo venoso. Y veamos ahora lo que sucede en el extremo venoso. ¿Cuáles son las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior? Nuevamente nos encontramos, ahora estamos en este extremo, ¿no? Vamos a poner con este color. Aquí. ¿Ven? Aquí tenemos qué cosa, las proteínas, que son las mismas, la misma concentración de proteínas que está aquí, está aquí. ¿Cuánto es la presión coloidosmótica que ejercen estas proteínas? 28 milímetros de mercurio, que hacen que el líquido vuelva hacia el capilar, desde el intersticio hacia el capilar. Luego tenemos las fuerzas de salida, porque aquí también hay una presión hidrostática. Esta presión hidrostática ya no es la misma que la que había en el extremo arterial. Aquí ya cae en el extremo venoso. Hemos dicho que la presión es de 10 milímetros de mercurio. Entonces aquí ya tenemos una presión de 10 milímetros de mercurio que tiende a salir, a sacar el líquido desde el capilar hacia el intersticio. La presión del líquido intersticial es la misma, 3 milímetros de mercurio, porque no cambia, es el líquido, la presión del líquido intersticial, y la presión coloidosmótica también es la misma, 8 milímetros de mercurio, porque son las proteínas del intersticio, ¿no? En este extremo, entonces, van a estar jugando estas fuerzas, pero con diferentes valores, ¿no? Ahora, el valor que realmente eh, cambia enormemente es la presión la presión
Hola, hola. ¿Cómo me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Sí, doctor, se le escucha. Sí, se Ya, escucha, doctor. gracias, gracias. Disculpen, se me cortó el internet. Bien, continuaremos entonces. Eh, bien, estábamos en las fuerzas de salida, ¿no? O las fuerzas que tienden a provocar la filtración en el extremo venoso. Estas fuerzas, entonces, lo que van a hacer es desplazar el líquido desde el intersticio hacia el capilar. Y son de 7 milímetros de mercurio. Recuerdan en el anterior las fuerzas, estas que provocan la salida del capilar hacia el intersticio es de 13 milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener que hay una diferencia neta de filtración entre las fuerzas que obligan a salir al líquido desde la capilar hacia el intersticio con relación a las que obligan a volver el líquido desde el intersticio hacia el capilar de 6 milímetros de mercurio, porque 13 menos 7 son 6. Y entonces tendríamos esa diferencia de 6 milímetros de mercurio. Esa diferencia haría que se quede un poco de líquido, desde luego, en el intersticio. Ese es el líquido que va a retornar luego hacia la circulación a través del sistema linfático. Pero hay un cálculo mucho más preciso, ¿no? Que se conoce como el equilibrio de Starling. Aquí ya no vamos a tomar en cuenta, cuando hablamos del equilibrio de Starling, ya no tomamos en cuenta el extremo arterial o el extremo venoso, sino vamos a tomar en cuenta una sola presión para todo el capilar, que es la presión hidrostática media del capilar. Esta presión capilar media es de 17.3 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, vean ustedes, tenemos esta presión media que es la que va a, digamos, determinar la salida y entrada de los líquidos a nivel del capilar. Entonces, cuando si vemos las fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido, vamos a tener la presión capilar media de 17.3 milímetros de mercurio, la presión negativa del intersticio, 3 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de 8 milímetros de mercurio, que ya conocemos. Lo único que está variando aquí es la presión media, que es si va a tender a sacar el líquido, de desplazar el líquido desde el capilar hacia el intersticio. El total de estas fuerzas es de 28.3 milímetros de mercurio. Y las fuerzas que tienden a desplazar la entrada de líquidos, es decir, el retorno del líquido desde el intersticio hacia el capilar, solamente tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio. Si hacemos esta diferencia entre fuerzas que sacan el líquido del capilar y fuerzas que vuelven a producir la entrada de líquido al capilar, vamos a tener 28.3 milímetros de mercurio, fuerzas de salida, y las fuerzas de entrada de 28 milímetros de mercurio. La diferencia serían estos 0.3 milímetros de mercurio. Este es un cálculo mucho más exacto, por eso es que se conoce también como el equilibrio de Starling. Ahora, vean, aquí hay una fuerza neta de salida. Hay una fuerza mayor de salida que de entrada. Esta fuerza de salida es la que va a determinar la cantidad de líquido que se va a quedar en el intersticio en 24 horas. Y con esta fuerza neta de salida, en el intersticio queda aproximadamente 2.5 litros de líquido cada 24 horas. Esos 2.5 litros, 2 litros y medio de líquido, si se quedaran definitivamente en el intersticio, producirían un edema muy serio, muy grave, ¿no? Que con el paso de los días aumentaría. Pero gracias
al sistema linfático, esos 2.5 litros de líquido se evacúan, se vuelven, se retornan hacia eh, el, hacia la sangre, hacia la circulación sanguínea. Eh, Tenemos entonces el sistema linfático, que representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde el intersticio hacia la sangre, ¿no? ¿Y qué líquido fluye desde el intersticio hacia la sangre? Esos 2.5 litros que se quedan. Además de esos 2.5 litros de líquido que se quedan en el intersticio, los vasos linfáticos se encargan de recoger, de limpiar toda sustancia, toda molécula que esté en el intersticio y que no pueda volver a través de los poros capilares hacia el capilar y ser eliminado hacia la sangre venosa, ¿no? Y luego la sangre venosa hacia en los órganos de desecho como el hígado o los riñones. Entonces, hay muchas moléculas, hay proteínas, hay tóxicos, incluso metabolitos de fármacos, metabolitos de sustancias exógenas que ingerimos con los alimentos o que respiramos con el aire, que pueden llegar hasta el intersticio y quedarse en el intersticio y no retornar hacia la circulación sanguínea. Entonces, esto ocurre si esos, todos esos metabolitos, todas esas sustancias, todas esas proteínas y esos 2.5 litros de líquido que cada 24 horas se quedan en el intersticio, todas estas sustancias ocasionarían un desequilibrio total y una intoxicación también de las células. Entonces, para eso lo tenemos al sistema linfático, por eso es un sistema accesorio. Todos los vasos linfáticos entonces transportan proteínas, macropartículas desde esos espacios tisulares que no pueden ser eliminados hacia los capilares y se los elimina a través del sistema linfático, porque el sistema linfático va a recorrer todo el organismo y va a terminar en las dos venas o los dos vasos linfáticos más grandes, ¿no? El conducto torácico y la gran vena linfática. Esta es una función esencial del sistema linfático. Cuando el sistema linfático está bloqueado, por ejemplo, o hay un vaso linfático que está bloqueado y no retorna la linfa hacia la sangre, entonces se empieza a producir un edema, una deformación de esa zona del tejido. Eh, hay varias enfermedades en las que puede haber oclusión de los vasos linfáticos y desde luego al no retornar el líquido desde un territorio determinado puede producirse la retención del líquido en ese tejido y formarse un edema, ¿no? Es esencial la función del sistema linfático. Eh, entonces, todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo, de la mitad derecha de la cabeza, el brazo izquierdo y el tórax van a desembocar en el conducto torácico. Y los vasos del lado derecho del cuello, la cabeza, el brazo derecho y el tórax pero en la vena cava, pero a través de la gran vena linfática. Estos dos vasos son los encargados finalmente de llevar hacia las cavas la sangre procedente, o no la sangre, sino el líquido procedente del intersticio, este líquido excedentario con todas estas sustancias excedentarias también procedentes del intersticio. Bien, estos capilares linfáticos son muy permeables, muy fáciles de abrirse, tienen unas válvulas que permiten que cuando ingrese el líquido no vuelva a salir. Luego, cuando se llenan estos capilares linfáticos, la misma presión del vaso
linfático del líquido que está en el vaso, produce una respuesta miógena que va a contraer al capilar linfático y va a hacer que el líquido avance, ¿no? Fluye por los capilares, porque no hay, el corazón ya no tiene ninguna acción, las presiones las presiones arteriales ni las presiones venosas ya no influyen para nada en el sistema capilar. Entonces, es básicamente un mecanismo que se conoce como bomba, ¿no?, linfática, que se produce gracias a la presencia del líquido que distiende a los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se distienden y luego se contraen. Y como estos vasos, vean, están dotados de unas prolongaciones, unos podocitos que tienen en el interior, las células son podocitos que tienen estas prolongaciones. Estas prolongaciones forman válvulas, verdaderas válvulas que hacen que el líquido, cuando estos vasos se contraen, el líquido avance, siempre tenga un sentido anterógrado, no vuelva hacia atrás ni hacia el intersticio, ¿no? La cantidad total de linfa que se puede formar al día puede llegar hasta 3 o 4 litros de linfa, ¿no? Entonces, y esa linfa contiene sustancias de alto peso molecular como proteínas u otras sustancias químicas que no pueden ser absorbidas de otra forma, que no pueden volver al capilar por los poros capilares, tienen que necesariamente circular hacia el sistema linfático, ¿no? Entonces, estos podocitos forman estas válvulas linfáticas que hacen que obligan al líquido a avanzar. La linfa entonces se forma del líquido intersticial que fluye hacia los linfáticos y contiene una cantidad variable de sustancias. Hay proteínas, hay lípidos también, y también la linfa puede variar en sus concentraciones, en especial en las concentraciones de proteínas, dependiendo del lugar en el que se encuentra, ¿no?, el vaso linfático. Por ejemplo, la mayor parte de los tejidos tiene poca concentración de proteínas, muy escasa concentración de proteínas, puesto que apenas pasan a través de los poros capilares unas cuantas proteínas y de muy bajo peso molecular, pero que no pueden volver luego hacia el capilar, precisamente porque hemos visto que hay una mayor prevalencia de fuerzas de salida que de entrada. Entonces, hay unos 2 gramos por decilitro de linfa de concentración de proteínas en la mayor parte de los tejidos. En la del hígado, la que está en el intestino, también ahí se absorben aminoácidos y hay incluso en algunos casos proteínas, va a ser de 3 a 4 gramos por decilitro. Y en el conducto torácico de 3 a 4 gramos por decilitro. También, si ustedes recuerdan, y esto vamos a hablar en digestivo, y los ácidos grasos no se absorben hacia la sangre. No hay un mecanismo de absorción hacia la sangre de los ácidos grasos desde el intestino. Cuando las células epiteliales, las células epiteliales del intestino, que absorben todas las sustancias, todos los nutrientes que consumimos con los alimentos, tienen medios de transporte para la glucosa, para los aminoácidos, para los iones, para las vitaminas, para el agua, pero no tienen para los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se absorben mediante el sistema capilar que está en el intestino, en las microvellosidades. Entonces, desde la linfa que viene desde el intestino suele tener
pequeñas cantidades de proteínas, pero una gran cantidad, un porcentaje grande de grasa, de ácidos grasos. 1 a 2% de grasa de esa linfa, o 1 a 2% es grasa de esa linfa que proviene del intestino. Y también hay partículas de gran tamaño, bacterias, macrófagos que fagocitan bacterias en el intersticio, medicamentos, como les decía hace un momento, pueden ser arrastrados desde el intersticio hacia la linfa. Ahora, la linfa circula a una velocidad de 100 mililitros por hora a nivel del conducto torácico, ¿no? Y por otros canales digamos, más alejados del conducto torácico, entre unos 20 mililitros por hora. En total, el flujo linfático va a ser entre 120 mililitros por hora o 2 o 3 litros al día. El conducto torácico, la vena linfática, la gran vena linfática, van a llevar estos 120 mililitros por hora, van a devolver estos 120 mililitros de líquido hacia la circulación. También, entonces, esta velocidad del flujo linfático va a estar determinada por la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Esta bomba linfática es importantísima. Vamos a ver aquí, vean, estos son los vasos linfáticos que desde los diferentes tejidos recogen la linfa viene desde el intersticio, pasa por estos poros que son verdaderas válvulas que se cierran cuando está lleno el vaso linfático. Luego el contenido de la linfa empuja, vean, sobre las paredes del vaso linfático una presión generalmente de entre 50 a 100 milímetros de mercurio. Esta presión hace que la capa muscular de estos vasos se contraiga y hace que la linfa avance, ¿no? De un espacio a otro, ¿no? Primero de aquí a aquí, de aquí a aquí. Aquí se llena, ¿no? Se genera esta presión y cuando esto está lleno, estas válvulas se cierran y no vuelve el flujo linfático hasta aquí. Aquí se genera una presión alta, luego se contrae el vaso y como estas válvulas están cerradas, estas son las que se pueden abrir y la linfa avanza un sector más. Y así sucesivamente va avanzando de segmento en segmento en los vasos linfáticos hasta llegar a la desembocadura del conducto torácico y de la gran vena linfática. Y es como se generan las presiones y el movimiento a nivel de los vasos linfáticos. Ahora, vean, entonces, esta función del sistema linfático es esencial porque, por una parte, va a controlar la concentración de proteínas en el intersticio, que no sea alta, porque si hay muchas proteínas en el intersticio, estas van a atraer líquido desde el capilar y van a provocar un desequilibrio. Hay edemas graves que se producen por una alta concentración de proteínas en el intersticio. Recuerden, tienen una capacidad osmótica elevada, una actividad osmótica elevada las proteínas, atraen agua. Cuanto más proteínas hay en el intersticio, más agua van a atraer desde el capilar y van a producir una retención mayor de líquidos en el intersticio y esto puede llevar a la formación de edema. Entonces, por una parte, el sistema linfático controla la concentración de proteínas y al controlar la concentración de proteínas, controla la cantidad de líquido que hay en el intersticio, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el volumen y la presión del líquido intersticial. Cuanto mayor sea el volumen, va a haber mayor presión en el intersticio también. Esto va a hacer que haya un desequilibrio entre el intersticio y el capilar. Entonces, el sistema linfático tiene que controlar la concentración de proteínas y al controlar la concentración de proteínas también va a controlar el volumen del líquido intersticial. Pero por otro lado, también el líquido
que ya sabemos se queda, los 2.5 litros de líquido que normalmente se quedan, tienen que ser eliminados a través del sistema linfático. Si el sistema linfático no funciona, esos 2.5 litros de líquido no van a ser eliminados, ¿no? Y aquí va a aumentar la presión, va a aumentar el volumen del líquido. Y finalmente también va a controlar la presión del líquido intersticial. Esa presión que tiene que ser de menos 3 milímetros de mercurio, que es la que favorece la entrada y salida de líquido desde el capilar, ¿no? Bien, aquí vamos a quedar. No sé si tienen alguna consulta. Si no hay consultas, entonces aquí quedamos. Gracias por su atención y su participación y que tengan un buen día. Hasta luego, doctor. Chao, chao.